aparte después de felicitarla, vamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué no extiende su mano? ¿Por qué no extiende sus manos acá, iglesia? Vamos a orar por Noemí, por los 25 años que está cumpliendo, ¿verdad? A una mujer nunca se le pregunta la edad, dicen, ¿verdad? Porque la mayoría dicen T5, amados, nunca dicen lo que es, ¿verdad? T5 dicen. No sé si 25, 35, 55 o 75, ¿verdad? Pero vamos a orar. ¿Por qué no extiende su mano hasta acá? Vamos a orar por Noemí. Dios y Padre bueno, te damos gracias por el privilegio que nos das hoy de poder ser partícipe de esta bendición tremenda, Señor, de poder orar, Señor, por la vida de Noemí, por un año más de vida que está dando, Señor. Que así como ella vaya creciendo, Dios amado, en la estatura también vaya creciendo, Dios, en el conocimiento y la obediencia de tu palabra, Señor. Que todo lo que haga, Señor, y todo lo que emprenda sea guiado por tu Espíritu, Dios amado. Padre amado, que tú puedas abrir puertas de bendición y puedas cerrar aquellas puertas, Dios amado, que no van a ser de bendición para ella, Señor. Bendecimos su familia, la vida de su madre, Señor, de su padre, de sus hermanos, Señor, de toda su familia. Nos alegramos hoy y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Deje el celular, por favor. Tome asiento. Quiero ver la hora, amado hermano, para no decepcionarle, ¿verdad? Yo sé que ya con una hora que nos escuchen, ya con 2 horas como que el que esté dormido, hermano, lo vamos a despertar, ¿verdad? Así que me tocó el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en esa hora y me llamaba la atención algo que Vanessa decía con respecto a los estadios llenos. Y la noticia de esta semana, vamos a ver, los hermanos que son espirituales pero también viven en la tierra, los estadios llenos. ¿De qué se dio cuenta usted esta semana que pasó, amados hermanos? Creo que esta semana que pasó, esta semana. ¿Ah? ¿Esta semana que pasó o que la que estamos terminando? ¿Ah? La que estamos terminando. ¿Usted se dio cuenta de algo que pasó en algún estadio, amado, de aquí en Honduras? Sí, perdió maratón, dicen uno. No, una parte de eso, amados. ¿Qué se dio, amado hermano? Que la gente, hubo la visita de un hermano, amado, de otro. Hubo la visita de alguien, ay Dios, que, mire, amado, a veces hay quienes dicen, yo por eso no miro noticias. Sí, dentro de las noticias es importante, amado, porque uno no puede desconocer lo que pasa en el mundo natural, porque caminamos en el mundo natural, aunque no somos de este mundo. ¿Cuántos creen eso, amado hermano? Nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, pero esto no quiere decir que usted no se vaya a enterar de algunas cosas importantes que usted y yo debemos de saber, ¿verdad? No sé cómo llamarle, amado hermano, porque hoy la gente allá lo ha llamado el compositor del año, lo han llamado el artista del año, Dios santo. Y de eso no tiene nada, amado hermano. Y vemos estadios pagando entradas desde un año atrás para poder ver a este artista del año. Y vimos gente, amado, que se fue vestida tal. Eso, no sé si, cómo es que se llama esta, amado hermano, pero yo solo digo, me acuerdo del conejo ¿qué? ¿Cómo se llama? Ah, ve, como sabe, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este muchacho que fue allá, amado hermano? Dígalo, hombre, no se preocupe. ¿Cómo dice, hermana Mercedes? ¿El nombre artístico de él cómo es? Es que, es que cuando son, mire hermano, ¿a poco no? Fíjese bien, yo conozco a alguien muy cercano a mí, ¿no? Muy cercano a mí, muy cercana a mí, que hay artistas, amado hermano, y estamos en ayuno, hermano, y porque hablando de eso, cálmese, ya vamos para allá, ¿verdad? Ya vamos a entrar a lo espiritual. Hay artistas, nosotros que de alguna u otra manera
en un tiempo atrás escuchamos alguna música, fuimos seguidores, ¿verdad? Seguidores, ¿verdad? De repente solo escuchando, madre. Pero hay quienes hasta póster, ¿verdad? Así como los hermanos que son fanáticos a los equipos de fútbol, ¿verdad? Que hasta póster en su casa, tienen playeras, camisas, todo, ¿verdad? Hay quienes, amado hermano, no solamente el nombre artístico del cantante se tiene, hasta se saben el nombre cabal, el nombre original de él, amado, el nombre, porque los artistas tienen un nombre, amado, para darse a conocer, pero también tienen un nombre. Y yo conozco a alguien, amado, que es Dios Santo, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Hay quienes se saben, ¿sí, hermana Mercedes va a decir algo? No, yo pensé que venía a decir el nombre el original ¿cómo se llama, hermano? ¿De Bach qué? Bueno, y casualmente ese día miramos nosotros, miramos nosotros, estaba en la Tercera Avenida, ¿verdad? Y estaba viendo ahí, esperando a un muchacho que iba a arreglar una tablet, y vi a un muchacho con la misma vestimenta de este muchacho. Ay Dios, hasta con un arito acá, que por lo general ese artista no se pone, no usa casi ropa de hombre, sino que la mezcla, ¿verdad? Así que, ¿y cómo sabe esto, hermano? Se miran noticias, iglesia, ¿verdad? Pero así como se pagaron entradas desde hace un año y ver tiempo abarrotado eso, amado hermano, hoy tristemente vemos las iglesias. Si usted puede echar un ojo a su alrededor, yo le doy permiso que mire a su derecha, a su izquierda, hacia atrás o hacia adelante, donde quiera. Y mira cuánta silla desocupada hay hoy, ¿verdad? Y no andan en el estadio viendo Bad Bunny. Perdóneme que empiece así el mensaje, hermano. Estamos desperdiciando, estamos anulando o estamos viendo de menos aquel que es más famoso que Bad Bunny. Aquel que fue el creador de todo, que comparado con él no somos nada. Y vemos hacia, y el hermano, la servidora, ¿por qué no vino? Tristemente, iglesia. Y el Señor de una u otra manera está acelerando los tiempos por esto. Porque por amor a sus escogidos, dice la Biblia, los días serán acortados. ¿Por qué razón? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que usaron un uniforme, el amor de muchos que entraban gozosos cantando al Señor, se apagó y se fueron. Ahora están cantando allá, pagando entradas para ver a Bad Bunny, ¿verdad? Y que me perdone el muchacho este, ¿verdad? No creo que lleguen estas críticas hasta allá, pero por si acaso, hermano, ¿verdad? Necesitamos tener identidad de iglesia. La iglesia de Cristo necesita saber a quién alaba. Nos cansamos, amado, y hay gente que estaba desde 3 de la tarde allá. Y otros que amanecieron, no llegaron a la casa, amanecieron en la calle ahí. Vimos algunos reportajes ahí por la mañana cuando levantamos a ver noticias con mi esposa. Vemos a unos que terminaron en la calle durmiendo como que estaban en su cama, amado hermano, tirados en el suelo, ¿verdad? Y viendo a alguien, y por hora y media de alabanza nos cansamos rápido, amados. Que Dios multiplique nuestras fuerzas. Y si estamos cansados, que nos dé las fuerzas. Así que esa es la triste historia de una iglesia que no es el sueño del Señor. El sueño del Señor para con la iglesia es mucho más diferente, iglesia. La Biblia dice que Él quiere que vayamos de aumento en aumento como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Usted cree esa palabra, iglesia? El deseo del Señor es que cada día crezcamos, cada día le amemos, cada día le alabamos mucho más. Le invito a usted que pueda buscar Salmos capítulo 40, versículo 8 en adelante. Por favor, ya vamos a dejar tranquilo a esta persona y vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿verdad? Salmos capítulo 40, versículo 8. Pero antes de eso, iglesia, ore por mí, porque creo que
Si me aguantaba 1 hora, tiene que aguantarme 2, iglesia, posiblemente más. Salmos capítulo 40, versículo 8. Oramos al Señor antes de todo, ¿verdad? Dios y Padre bueno, que estás en gloria, te damos gracias, eterno, por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar para alabar y bendecir tu nombre, Dios. Padre amado, en este tiempo que hemos consagrado a ti, Señor, ha sido un tiempo donde queremos buscarte y queremos, Padre amado, que tú puedas crecer en nosotros y que nosotros podamos menguar, Señor, que esta palabra pueda edificar, animar, restaurar, Señor. Hoy, Dios amado, que tu iglesia, Padre amado, pueda recobrar identidad, Señor, identidad de reino, que podamos ver las cosas como tú las ves, Señor amado, poder sentir como tú sientes, Dios amado, pero sabemos que tiene que pasar o sufrir una transformación en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo, Dios, que tu palabra pueda crear o pueda ser cumplir ese propósito, Padre amado, para el cual existen, Dios, en nuestra vida. Te damos gloria y honra, Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Lo tiene, amada iglesia? Bien, la palabra del Señor leemos 40, versículo 8. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y en su letra nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice, amado? Lea conmigo. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, ¿verdad? Puede tomar asiento, ya, gracias. Quiero hablar bajo el tema, amados, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios creo que es una palabra muy común en nuestro lenguaje, amado hermano, pero es bastante profunda, ¿verdad? Al momento de poder hablar de voluntad de Dios, usamos esos términos cuando nos congregamos, y que eso es parte de una voluntad, pero no es lo completo, ¿verdad? El poder venir a una iglesia es parte de cumplir una voluntad, ¿verdad? Eterna. Pero no significa todo, porque vemos personas o hay personas dentro de la congregación que están dentro de la iglesia, pero no están haciendo la voluntad del Señor. ¿Me sigue, iglesia? Hay gente que se congrega, iglesia, ¿verdad? No solamente la voluntad de Dios no solamente está también en el creer, iglesia, ¿verdad? Porque el creer básicamente es parte de algo, pero no lo es todo. Porque la Biblia dice también que los demonios creen y también tiemblan, ¿verdad? Si ustedes, tampoco esto de la voluntad del Señor, amado, ese término de voluntad del Señor, no es una vara alta que usted y yo no podamos alcanzar. De hecho, Jesús vino a esta tierra, el verbo se hizo carne, dice la Biblia. Se hizo carne para darnos ejemplo que como humanos sí se puede, ¿verdad? Que vino a darnos ejemplo, amado hermano, que sí podemos consagrarnos. Y usamos frases como: es que es bien difícil, es que es imposible. Él se hizo carne siendo Dios. Y podemos decir: no, pero que Él era Dios, pero se hizo carne porque sabía Él que usted y yo íbamos a pasar algunas situaciones, y Él de alguna u otra manera necesitaba identificarse con nosotros, amado hermano, para darnos a entender que sí se puede, que no hay excusa como para no servir o hacer la voluntad de Dios. Y hoy en día, amado hermano, hay tanta excusa en medio del pueblo del Señor: es que no puedo, es que es difícil, es que cedo rápido. Pero hay situaciones, amado hermano, que nos ayudan o nos orillan o nos inducen a hacer lo malo sin antes hacer la voluntad del Señor. Y el salmista dice algo importante aquí. Dice: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Y la voluntad del Señor, bueno, yo hacía algunas preguntas ahí. Dice: ¿cómo encontramos la voluntad de Dios? ¿O cómo encuentro la voluntad de Dios en mi vida? Otra pregunta que sabemos hacer: ¿cómo saber qué es voluntad de Dios? Porque tal vez puedo estar haciendo algo dentro de la casa del Señor que no sea voluntad de Él, ¿verdad? Dice: ¿cómo hacer la voluntad de Dios?
Y este versículo como base, amados, yo quisiera que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 20, versículo 1. No pierda esta cita, ¿verdad? Manténgala. Pero váyase conmigo al libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo 1. ¿Cómo se llama el tema de hoy, amado hermano? ¿Cómo se llama el tema? No, sin ver las notas ahí, ¿verdad? La voluntad de Dios. Números capítulo 20, versículo 1 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros padres, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación a Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, ni de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ella, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Usted y yo conocemos esta historia, conocemos la historia de Moisés, que fue la persona, amado hermano, que el Señor utilizó para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, amado hermano, después de más de 400 años de esclavitud, ¿verdad? Y vemos que los llevó al desierto con rumbo a una tierra prometida, ¿verdad? Eso para hacer notar. Vemos, y le decía que cómo identificar o cómo saber cuándo es voluntad de Dios, porque podemos estar haciendo cosas delante del Señor, amados, que aparentemente son voluntad de Dios, pero no. Por eso necesitamos una iglesia urgente, una iglesia que sea espiritual. ¿Cuántos creen eso, amados? Necesitamos una iglesia espiritual, y más adelante vamos a ver por qué la necesitamos. No para que nos creamos más que los demás, no para que poder emitir un juicio en contra de nuestro hermano, sino para beneficio nuestro y beneficio de toda la iglesia. Necesitamos una iglesia espiritual. Y algo que antes de poder entrar o adentrarnos a esta historia que cabe mencionar, encaja en el tema, dice que una de las cosas de las que no es voluntad de Dios, dice que la voluntad de Dios no es física, sino es espiritual. Porque el hecho de que usted venga o vengamos aquí a la casa del Señor, eso es parte, mencionábamos, de lo que es voluntad del Señor, pero no lo es todo, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, vamos a usar Biblia hoy. Si alguien lo busca y alguien lo lee, amado hermano, por favor. Primera de Corintios 2, 14, ¿qué dice, amados? Vamos a ir desglosando algunas partes de la Biblia. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:14? Alguien que tenga. El hombre natural dice, hermano, así como cuando me gritó, ya está aquello, me dice, ¿verdad? Dale, fuerte. Ok. Mire la nieta, hermano. El hombre dice natural. ¿Qué hace, amado hermano?
Escuche esto, ayúdeme por favor. El hombre natural, esa versión está mejor, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Gracias. Dice esta versión: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. ¿Ah? No puede entenderlo porque eso no tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle el consejo? Entonces, le decía que necesitamos nosotros, iglesia amada, para poder saber cuándo es algo voluntad o no voluntad del Señor, necesitamos ser seres ¿qué? Espirituales, no que seamos ángeles, ¿la verdad? ¿Verdad? No que súper espiritual, que no le va a hablar a nadie. No malentendamos los términos. Usted y yo necesitamos del Señor más en nuestra vida. El término espiritual no significa creernos más que los demás, sino como Juan lo dice en su palabra. En los escritos de Juan dice, el Señor en su palabra hablando, es necesario que Él crezca en nuestra vida y que nosotros menguemos. A eso se refiere el término espiritual. Seres espirituales es sentir compasión, como Jesús sintió compasión por los perdidos. Es sentir amor por aquellos amados, aquellos únicamente, no solamente que nos aman a nosotros, sino aquellos también que nos aborrecen. Ese ser espiritual. Necesitamos una iglesia, amado hermano, que pase menos en pleitos y pase más en armonía. No se escucha. ¿Cuántos tienen hambre, iglesia? Necesitamos una iglesia que crezca más en esto. Por eso, para saber qué es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es física, es básicamente para poder entender eso, porque lo físico es algo que lo natural es un reflejo de lo espiritual, de lo sobrenatural, de lo que ya se gestó, de lo que Dios ya prometió, amado hermano. Así que es por eso que para poder saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que andar en el Espíritu, y no solamente por una temporada, no solamente por semanas proféticas, no solamente por semanas, ayúdenme usted, amado, semanas proféticas, ¿qué más? Semanas pentecostales o retiros, amado hermano, o seminarios. Tenemos que ser espirituales en todo. Ayúdenme ¿en todo qué? En todo, hermanas, en todo, hermanos, en todo tiempo y en todo lugar. No solamente ser espirituales dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia ni nosotros mismos nos la creemos, iglesia. Vine a adorar a Dios. Y miramos la cámara, si nos está viendo, y empezamos. Si nos ve la cámara, adoramos. Si no, no, hermano, ¿verdad? Si nos ve el líder. Es que si no me ve postrado, hermano, si no me ve, es que increíblemente, iglesia, hay gente que solo porque la cámara lo ve, lloran. Vale más que estamos en ayuno, estamos sensibles, iglesia, ¿verdad? Qué bueno. Y si no, después de la salida, mi hermano, ¿verdad? Pues ya me puede invitar algo, ¿verdad? Entonces, volvernos espirituales significa, amado hermano, tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿verdad? El hecho de poder venir a la casa del Señor, y no es vivir una vida de apariencia, amado hermano, porque como decía este comentario, la voluntad de Dios no es física, ¿verdad? Porque lo físico es perecedero, ¿verdad? Lo espiritual es eterno, iglesia. Es así que usted y yo tenemos que, con respecto a este versículo, dice, tenemos que discernir las cosas espirituales, pero tenemos que andar en el Espíritu. No pretendamos muchas veces como iglesia
a veces discernir alguna situación espiritual en un sentido carnal, no va a poder así, amado, porque la carne no tiene nada que ver con lo espiritual. Así que el hecho de que podamos estar en ese lugar, eso dice mucho de nosotros, ¿verdad? Y quiere decir que queremos andar en el Espíritu. Venimos aquí a la casa del Señor porque queremos andar en el Espíritu, y es gloria al Señor, porque hay una iglesia todavía, amado hermano, que cree que Dios puede hacer cosas grandes hoy. Así que bendecimos al Señor porque Él puso el querer y el hacer en cada uno de que hoy estemos en este lugar. Bien, seguimos, amado hermano, con esa parte, ¿verdad? Dice que la medida del éxito de una persona o el estado de ella no se mide o no mide la voluntad de Dios por la posición que ocupe dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, ¿verdad? Muchas veces creemos que porque hay abundancia, ahí puede estar el Señor, ¿no? Que porque tenemos alguna posición económica o un título, amado hermano, o tenemos una posición dentro de la casa, un ministerio, puede estar el Señor. Ojalá que sí, iglesia. Yo no quiero juzgar a nadie, ¿verdad? Yo no vengo a juzgar a nadie hoy, pero tristemente pasa que a veces dentro de la iglesia del Señor hemos visto, amado hermano, a nivel mundial, hemos visto algunos desórdenes, y no de personas comunes, sino de personas que ostentan un cargo dentro de la casa del Señor. Pastores, profetas, ministros, gente, amado, que ha hecho de la casa del Señor un negocio para ellos mismos. Así que el éxito o la voluntad del Señor no se mide, amado hermano, por la posición que ocupemos. Va más allá. Y miramos aquí, volviendo a Números, el libro de Números, vemos la historia de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, a través, amado hermano, de todo lo que el Señor le encomendó. ¿Y por qué a veces usamos una frase: Señor, muéstrame tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en el momento? Amado hermano, creo que la voluntad del Señor la vamos conociendo a medida de que vayamos caminando en Él. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el Señor viene y nos muestra de una vez y por todas cuál es la voluntad del Señor? Tras de que venimos y le decimos: Señor, aquí estoy, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Cuando usted y yo venimos aquí y nos arrepentimos, venimos como seres carnales a una transformación espiritual. Pero ¿qué pasaría si el Señor nos muestra, amado hermano, en ese momento nos muestra a usted y a mí qué es lo que Él quiere? ¿Cómo va a alcanzar? ¿Cómo vamos a alcanzar el nivel espiritual? ¿Verdad? Imagínense que yo venga y le digo: Señor, yo soy un recién convertido, y le digo: Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad y cuál va a ser el destino final si yo cumplo tu voluntad. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el Señor me lo mostrara en el momento, amado hermano, créame que yo saliera corriendo de este lugar. ¿Por qué razón? Porque el cristiano o el seguidor de Cristo va a pasar situaciones adversas. Lo primero, que si el Señor me muestra en una pantalla lo que tengo que pasar, es capaz, amado hermano, digo: no, para pasar esto, no, mejor estoy más tranquilo. Entonces, la vida del cristiano va a ser y la voluntad del Señor va a ser un proceso, y va a ser mostrada a medida de que vamos siendo procesados. Porque ¿qué pasa? No tenemos la capacidad para digerir, iglesia amada, lo que vamos a pasar. Porque dentro de la casa del Señor vamos a ser moldeados, le guste a su carne o no le guste. Dentro de la casa del Señor usted se va a encontrar con cosas inimaginables, con hermanos que de repente, cristinos, no hermanos, que le paran la cara a uno, amado hermano, y que en cierta ocasión usted y yo tal vez le hemos parado la cara a alguien también, ¿verdad? Cuando nos dicen que hagamos algo y nosotros venimos haciendo otra cosa, y el recién convertido queda viendo esto y ministra. Nos vamos a encontrar, y el Señor no puede mostrarnos la voluntad de Él de un solo, porque nos volveríamos locos, iglesia.
no entenderíamos, saldríamos blasfemando del propósito del Señor. Si a Moisés le hubiesen dicho, amado hermano, cuando creció en el palacio del rey de Egipto, si el Señor le hubiera dicho, le hubiera mostrado todo lo que iba a pasar y con el pueblo que le iba a tocar lidiar, ¿usted cree que ese hombre se hubiera movido de allá, hermano? ¿Ah? O sea, Moisés, siendo príncipe, amado hermano, de Egipto, Moisés solo decía y le hacían. Y el pueblo de Israel, ¿qué, amado hermano? Decía, a los 2 días renegaban. Y él en cierta ocasión le dijo, pueblo de dura cerviz. Si le hubiesen mostrado a Moisés en el palacio todo lo que tenía que pasar, amado, para hacer la voluntad, el tipo no se hubiera movido. Por eso la voluntad del Señor en nuestra vida va a ser de una manera progresiva, que si nosotros caminamos, Dios nos va transformando. Pero mientras estemos estáticos, Dios no va a hacer nada, iglesia. ¿Sabe por qué? Hay un ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerda cuando aquellos leprosos, los 10 leprosos llegaron donde el Señor y el Señor les dijo, ¿qué quieren que haga? Queremos ser limpios, dice. Y el Señor les dijo, vayan y preséntense ante el sumo sacerdote. Y dice la Biblia, Él no los sanó en el momento. Y dice la Biblia que a medida de que ellos iban caminando, ¿qué pasó? ¿Sí me copian? A medida de que ellos iban, ¿qué? Caminando, ellos iban siendo, ¿qué? Sanos. La promesa está. Pero mientras no nos movamos, la voluntad del Señor no se va a cumplir. La promesa del Señor, ¿cuántos creen en las promesas del Señor, amado hermano? Cantamos aquella alabanza, las promesas del Señor. Ayúdeme, cante conmigo. Las promesas del Señor. ¿Cómo dice, amado? Es que esos cantos ya se olvidaron, que son viejitos esos cantos, dicen o no. Los viejitos cantemos, amado. La promesa del Señor, las promesas del Señor, en la Biblia yo las leo, las promesas del Señor. Y qué bueno que nos apropiemos de eso, pero el solamente cantarlas, el solamente leerlas o saberlas, no quiere decir, iglesia amada, que se van a cumplir. A estos hombres les dijeron, vayan y preséntense. Cabe mencionar que ellos, dice la Biblia, que iban caminando rumbo al sumo sacerdote y fueron limpios. Mientras usted y yo no mostremos un interés, iglesia amada, por la palabra del Señor o por la voluntad del Señor. ¿Y qué es conocer la voluntad del Señor? Es inquirir, es buscar, es adentrarnos, amado, es saber lo que Dios ha hablado, pero también tratar de obedecer lo que Dios ha hablado a través de la Escritura. Y vemos Moisés. A Moisés no se le mostró en el palacio lo que tenía que hacer. El Señor lo fue a medida que iba caminando, a medida que iba cumpliendo cada uno de los estatutos, Dios le iba mostrando lo que él tenía. Aunque la voluntad del Señor, amado hermano, para con Moisés no era que él muriera en el desierto. La voluntad del Señor no era, amado hermano, que Moisés muriera de la manera que murió. La voluntad del Señor era que Moisés llegara hasta donde él le había dicho, hasta llegar hasta la tierra prometida, porque sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, y el propósito era que Moisés los encaminara por el desierto, pero también que llegaran a la tierra prometida. Y pregunto, iglesia, ¿entró Moisés a la tierra prometida? ¿Falló el Señor, amado hermano? ¿Mintió Dios? Y para poder conocer la voluntad de Dios,
Y para darnos cuenta cómo podemos hacer cada día, amado hermano, debemos de equiparnos, ¿verdad? Para poder conocer la voluntad del Señor, no de un solo, sino debemos de ir digiriendo cada día, digerir en nuestra vida, cada día lo que el Señor, equiparnos. Efesios habla acerca de toda la armadura del Señor, que es necesario que todo cristiano debe tener, no solamente los que predican, no solamente los que sirven. Toda la armadura del Señor debe estar sobre los seguidores de Cristo. ¿Cuántos creen eso, iglesia? ¿Cuántos creen que tenemos que estar con toda la armadura del Señor? Independientemente de cuál sea su lugar o su posición dentro del reino del Señor. Vemos a Moisés, amado hermano, y le dicen a Moisés, el pueblo renegando por 2 días, probablemente dicen los escritores, por 2 días que no tenían agua. Y dice, nos hiciste salir de la esclavitud allá, donde allá, si bien es cierto, recibíamos azotes, pero teníamos comida, teníamos agua. Y aquí hoy morimos. Al pueblo se le olvidó. Escuche esto. Cuando no vamos encaminados a hacer la voluntad del Señor, se nos olvida la benevolencia de Jehová. Cuando estamos pasando, iglesia amada, por algún momento, algunas malas rachas, mientras pasamos algunas malas rachas, lo primero que decimos es renegar y no nos acordamos de cuán benevolente Dios ha sido en el pasado y lo sigue siendo en el presente y lo va a seguir siendo en el futuro, iglesia. Pero cuando los problemas nos rebasan, porque sabe, los problemas, alguien dijo por ahí que los problemas eran cobardes, nunca llegan solos. Cuando a usted le pasa una cosa, viene otra tras otra, casi nunca vienen solos, amado hermano. Cuando de repente todo está bien y una cosa le aparece por aquí, después otra por aquí y de repente cuando tenemos aquella gran multitud de problemas encima. ¿Y cuándo saber, amado hermano, que es voluntad del Señor? Vemos aquí algo importante, la vida de Moisés. Dice la Biblia que Moisés, ¿cuántos creen que Moisés era un hombre de Dios, amado? De hecho, el más manso, dice la Biblia. No ha habido un hombre más manso como él. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos a Jesús, amado. Pero vemos a Jesús también limpiando el templo, va de una reacción bastante efusiva. Así que Moisés, dice la Biblia, amado hermano, que el Señor le habla. Y en el versículo 8 del capítulo 20 del número le dice, toma la vara, vaya conmigo. 20, versículo 8 del número le dice, toma la vara. No le estoy hablando en árabe. Toma la vara, sí, vamos a hacerlo con pausa. Y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a quién. ¿Qué le dijo? Lea conmigo, amados. Yo sé importante que usted lea para que no se duerma. Versículo 8 del capítulo 20 de Números. Dice, toma la vara y ¿qué dice? No le escucha, amado hermano. Como dice el pastor, está débil la señal, ¿verdad? Toma la vara y reúne a la congregación. Siguiente dice. ¿Y qué dice? No le escucho, amado. Se me fue. Vamos a ver. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y hablad ¿a quién? A la peña, a vista de ellos, y ella dará y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vamos a ver versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? El Señor le dijo, toma la vara, ¿sí o no? ¿Tomó la vara Moisés, iglesia? Pregunto, ¿tomó la vara Moisés? Obediente el muchacho, hasta ahí excelente. Versículo 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación
de delante de la peña y les dijo, escuche esto, el Señor le dijo que reuniera, ¿verdad? Fíjese bien lo que le dijo el Señor. Reúne a la congregación y vemos lo que dice en el 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de la peña. Hasta ahí, obediente Moisés, amado hermano. Hasta ahí obediente Moisés, ¿sí o no? Tomó su vara, reunió a la congregación y vamos a ver más adelante. ¿Qué dice? Y les dijo, oíd ahora. Ayúdeme, hermano, que se me... Por mientras tomo agua. Oíd. Es que esa frase es bien común, ¿verdad? ¿Cómo anda el hermano? Y el hermano lo he visto apartado yo. ¿Y qué decimos nosotros? Ayúdenme, por favor. Casi no se congrega. ¿Por qué será? Y otro responde, hay un eco ahí, ¿verdad? Que se escucha. ¿Por qué no viene la hermana? No le escucho, ¿no? ¿Cómo dice? Ah, no. El hermano no lo veo sirviendo en el corro. ¿Por qué será, hermano? Y sale un eco por ahí que dice. El hermano ya no, ¿de qué día no lo veo ministrar la alabanza? ¿Qué será eso? Vaya, pregunta a una persona común. ¿Y qué será que el hermano no ministra? ¿Y el eco que dice? El eco dice, anda rebelde. Mire, y Moisés, el hermanito manso, hermano. Si era manso, amado hermano, qué grado, qué sacada de piedra, como decimos nosotros, ¿verdad? Le dieron a esta gente. ¿Hasta qué nivel de enojo lo llevaron, amado hermano? Porque le dijo, oíd ahora, rebeldes. Eso le mandó a decir el Señor, amado. Él solo dice, reúne a la congregación. Y Moisés vino, reunió a la congregación, lo espiritual, pero le agregó un poco de lo carnal, iglesia amada. El Señor no le dijo, reuní a esos rebeldes, solo dijo, reúne a la congregación. A veces hay situaciones, iglesia amada, que el Señor nos ha dicho a nosotros, hagan esto, pero nosotros, aparte de lo espiritual, le agregamos un toque de lo, como que es la cerecita del pastel, iglesia. Oíd ahora que, rebeldes, escuche esto. ¿Os hemos de hacer salir agua de esa peña? Entonces alzó Moisés su mano y lea conmigo qué dijo. ¿Cuántos tienen Biblia, iglesia? Levanten, hermano, los que tienen Biblia, amado hermano. Por cierto, ahorita que me acuerdo, les voy a dar un anuncio del teléfono. Si el teléfono no es de edificación dentro de la casa, apáguelo o déjelo en su casa. ¿Sí? Porque allá de repente afuera se mira, amado hermano, gente que chatea allá afuera, ¿verdad? Entonces, si no es de edificación, a menos de que sea algo de fuerza mayor, pero úselo con prudencia, iglesia amada. No con la hermana, sino con prudencia. Así que, eso era un rechazo. Estamos en ayuno, iglesia. Estamos en ayuno, ¿verdad? Entonces alzó Moisés su mano. El hombre espiritual, obediente, vemos haciendo, anterior a ese versículo, vemos haciendo, mencionando palabras que el Señor no había dicho para empezar. Dice, entonces alzó Moisés su mano y ¿qué pasó? ¿Y qué hizo? Le habló, hermanos. Aquel Señor lo mandó. Aquel Señor lo mandó, iglesia. El Señor le mandó a Moisés a que le hablara a la roca. Y el hermanito viene y dice, aunque amado, no vamos a juzgar a Moisés, porque eran miles y miles de personas, amado hermano, y nosotros con unos cuantos
aparte de canas verdes, iglesia amada, que puedan salir. Si yo le pregunto a la coordinadora, amado hermano, de danza, si todos son ovejitas, me va a decir, amén, me va a decir, ¿verdad? Si le pregunto al coordinador, ¿verdad? O si le preguntan a los pastores si todos somos ovejas, o a los ancianos, amados, si le preguntan, ¿verdad? Si hay, todos son ovejas dentro de están las 100, ahí no están, no hay 99, ahí todas están las 100 en Filadelfia. ¿Nos van a contestar así, iglesia? ¿O usted cree que hay más que de alguna u otra que se quiere salir del redil? ¿Otras que se salen del redil? Sí hay. Y yo no vengo a juzgar a Moisés porque no estoy en los zapatos de él, pero vengo a tomar algunos rasgos, amados, para poder predicar de algunas situaciones que eventualmente dentro de la actualidad pasan, se están dando en el camino del Señor. Y vemos este hombre y le dijo el Señor, háblale. Y Moisés alzó su mano, dice, y golpeó. ¿Golpeó a quién? Eso es un versículo conocido por todos. Y dice, golpeó la peña con su vara, ¿cuántas veces? Y el Señor, ¿cuántas veces le dijo que la golpeara? Pregunto, ¿cuántas veces le dijo el Señor que la golpeara? No le dijo que la golpeara. Solo le dijo, háblale. Y ahí la Biblia dice una vez. O sea, solo hablar es una vez. ¿Y el hombre qué hizo? 2 veces. Vemos a alguien, amado hermano, que vemos el resultado, por favor. Y dice, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés, ven, vamos a dejar la parte ahí para luego seguirla. Moisés, un hombre de Dios, amados, un hombre de Dios que ya es muy conocido, ¿verdad? El Señor le dijo, no la golpees, háblale. Y el hombre dice, la golpeó 2 veces. Antes de eso le dice rebelde al pueblo. Por eso, amado hermano, a veces dentro de la congregación se utilizan los púlpitos para golpear. Escuche esto, las prédicas de nosotros, amados hermanos, deben de ser para edificar. Ahora, que no todos tomen una parte o tomen la palabra, amado, para edificación, porque la palabra es para edificar al pueblo. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Ahora, hay quienes siempre van a sacar algo del mensaje para, no, es que hoy no me gustó el mensaje, es que, es que los mensajes se reciben de una manera espiritual, iglesia. Porque si usted lo va a recibir de una manera carnal, siempre va a haber un defecto en el predicador y en lo que dijo el predicador. Así que el Señor nos circuncide hoy el oído para poder escuchar lo espiritual. Amén, iglesia. Así que vemos a Moisés golpeando la roca, amado hermano. Todos bebieron, ¿sí? Bebió el pueblo, bebieron las bestias. Ahí dice la Biblia, dice, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias, lo que el Señor había dicho. ¿Se cumplió el propósito del Señor, iglesia amada? Pregunto, ¿se cumplió el propósito de Dios? ¿Pero fue la voluntad de Dios de esa manera, hecha de esa manera? ¿Fue la voluntad de Dios? No, pero es que el resultado fue Saúl, iglesia. La Biblia me lleva, este versículo me lleva a lo que Saúl hizo. El Señor le dijo, mata a los amalecitas y a todo lo que ellos, no dejes nada. ¿Y qué pasó con Saúl? La Biblia dice que perdonó la vida del rey y de lo mejor. ¿Y cuál fue la orden del Señor? La orden del Señor fue exterminar, no dejar nada vivo. Aquí, pero Saúl, amado hermano, queriéndose justificar delante de Samuel, cuando Samuel llega, escucha la bulla de los caballos y aquella algarabía, y dice, ¿qué es eso que yo oigo? Es que dejamos vivo
al rey y dejamos vivo lo mejor para el Señor. El Señor le dio una orden. Cuando el Señor, ¿y qué? No, pero es que cumplimos, pero dejamos esto. No, amados. Con el Señor es todo o nada. Con el Señor no es una parte. Con el Señor es todo. Y todo es todo. Todo incluye, ayúdeme, todo incluye corazón. Queremos darle al Señor una parte. Ando en ayuno, mamita, ando en ayuno, por favor. Entonces vemos a Moisés cumpliendo, amado hermano, una voluntad del Señor. Y aquí hay algo importante. Mientras todos celebraban que había agua, Dios estaba enojado. ¿Por qué razón? Mientras todos celebraban que había agua, que había brotado agua, que el Señor había hecho maravillas, que había pasado el milagro, que Dios había cumplido su palabra, que Dios había cumplido la promesa, que no morirían en el desierto, había algo importante, iglesia amada, que podemos saber en el versículo 11. Miremos ahí, por favor, qué dice el versículo 11. Entonces dice, alzó, versículo 12, por favor, lea conmigo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Hicieron salir lo que el Señor había prometido. Pero ¿qué pasa? La manera como ellos hicieron la cosa es la que el Señor no estuvo de acuerdo, amado hermano. ¿Y por qué? Podemos decir, puede haber un contraste con esto. Pero Señor, se dio, puse la mano sobre los enfermos y fueron sanados. Padre amado, oré por él y recobró la vista. Oramos por él y se paró. Era paralítico. Los milagros no determinan, amado hermano, únicamente que se está haciendo la voluntad del Señor. Escuche esto, pareciera contrario, pero el Señor le dice a Moisés, no me enojo, no me irrita el que el pueblo tome agua. Lo que no me gusta es que no me obedezca. Por eso Samuel le dice a Saúl, se complace más Dios en los sacrificios que en la obediencia. No, iglesia. Se complace Dios, iglesia amada, en este tiempo que usted se congrega aunque no le obedezca o que no le obedezcamos. Se complace Dios que estemos los 7 días en la iglesia, pero que no obedezcamos a nuestros padres. Se complace Dios que estemos los 7 días en la casa del Señor y que las mujeres no se sujeten a sus maridos. Se complace Dios que nosotros no estemos todos los días en la iglesia, que ayunemos, que oremos, que leamos la palabra y que no honremos a nuestra mujer, que no tratemos a nuestra mujer como a vaso más frágil. Se complace Dios que los jóvenes dancen, estén en discipulados, pero cuando están en la escuela o en el colegio, amado hermano, se complace Dios cómo se comportan allá. Y le dice Samuel a Saúl, si bien es cierto, escucho algarabía, pero no pretendas presentar al Señor algo, la grosura de los carneros, sin antes obedecerlo, porque es vano, iglesia.
No pretendamos delante del Señor, le dice Samuel a Saúl, no pretendas querer comprar la voluntad del Señor con esto, ofreciendo algo, cuando antes Él te había pedido algo. Por eso le dice, es mejor la obediencia que ayúdeme, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y no es que los sacrificios no sean buenos. Este tiempo que usted está aquí en la casa del Señor, perfectamente pudo haber estado allá. Y a nosotros los hombres, ver el partido de fútbol, ¿va? El mundial, hermano. ¿A cuántos les gusta el fútbol, hermano? Levante la mano. Yo sé que hay otros que les gusta otra cosa, ¿verdad? ¿Y cómo va el partido, hermano? Ya vio en el celular ahí. ¿Qué le digo? Pero a usted y a mí no es malo que hagamos sacrificio de alabanza, amado hermano. Alguien me decía por ahí, hay hombres que se enojan porque sus mujeres todo el tiempo pasan a la iglesia. Hay hombres que se enojan porque no le dedican tiempo. No, amado hermano, no pasa eso. Pasa que hay hombres que se enojan porque las mujeres en la iglesia son una y allá afuera en la casa son otras iglesias. Hay mujeres dentro de la casa, amado hermano, y porque hay hombres, iglesia amada. ¿Qué hombre no va a querer tener una mujer, amado hermano, que es una en la iglesia y es la misma en la casa? Una mujer que obedece al Señor en la iglesia y obedece a su marido y honra a su marido en su casa. Pero hay hombres que se enojan porque ven un contraste. Lo que miran en la iglesia no lo miran y esto va para todos, no solamente para las mujeres, también para los hombres, también para toda la congregación. El pastor nos dice, hagamos algo, lo hacemos, pero nos dicen en la casa, ¿quiere hacer lo otro? ¿Qué hacemos? Los jóvenes es que solo yo. A las jóvenes, aquí lavar trastes. Y el Señor le dice a Saúl, a través de Samuel, se complace Dios que te estés sacrificando, que te estés pelando las rodillas, que estés aprendiendo la palabra, pero que no la estés cumpliendo. Es más bien, dice la Biblia, ser hacedores de la palabra antes que oidores. Y si somos oidores, que no seamos oidores olvidadizos. Y vemos aquí, amado hermano, en esta parte, mientras todos celebraban el agua en el desierto, el Señor tenía una cuenta pendiente con aquel, amado hermano, con aquella persona que Él le había dado un mandato. Por eso, iglesia amada, si el Señor nos manda algo, pero ¿cómo es conocer la voluntad de Dios? Vemos a Moisés. Moisés tenía un futuro prometedor en el Señor. Y decíamos, este hombre, a raíz de lo que él pasó, se despojó de todo. Dejó el principado allá en Egipto y se adentró, amado hermano, a dirigir a un pueblo que no había crecido con él, pero el Señor lo preparó. Ese hombre merecía, amado hermano, vemos situaciones como abrir el mar rojo, hacer descender maná del cielo, tocarla, hablarle a la roca, amados. Pero hay situaciones, hay decisiones, iglesia amada, que pueden hacer. Dios ha prometido cosas grandes a nuestra vida, pero hay decisiones que no tomamos, en las cuales no tomamos en cuenta al Señor, que eso va a hacer, amado hermano, que nos desenfoquemos, va a hacer que nos desviemos. Y no es que Dios sea malo. Moisés no entró a la tierra prometida no porque Dios no haya querido, iglesia amada. Y el problema es que nuestras decisiones, vemos que provocan, iglesia. Yo quiero leerlo, allí dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis. ¿En quién le dijo, amado? ¿No creísteis en quién? Amado, la Biblia dice, hablando acerca de la incredulidad, y quiero hacer un pequeño énfasis,
que el que no provee para su casa, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, amado? Un pequeño espacio ahí. Que el que no provee para su casa es peor que ¿qué? ¿Por qué? Porque han negado ¿qué? La fe, dice. Y estudiábamos, amado, en una clase acerca de este versículo, que muchos creen que es trabajo. No, únicamente. Creen que es dinero. No. El no proveer para la casa es no proveer tiempo para los hijos, no proveer tiempo para el esposo, tiempo para la esposa, tiempo para la familia. Y eso es importante, amado hermano. Y vemos aquí que el no obedecer nos hace incrédulos, o peor que los incrédulos, porque el Señor le dice a un pueblo, le dice a Moisés y a Aarón, por tanto, no creísteis en mí, le dice, para santificarme, porque vemos algo importante, la obediencia no nos santifica a nosotros, también santifica al Señor y da a conocer, iglesia. O sea, exalta el nombre del Señor. Tu obediencia y mi obediencia, amado hermano, hace que el nombre del Señor sea exaltado, iglesia amada. Y vemos aquí, dice, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, ¿qué le dice, amado? ¿Qué le dice ahí? Por tanto, ¿qué va a hacer? Por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he. Ahí les está hablando, ustedes no van a entrar. Le sacaron la piedra. Por eso, amados, no es malo que nos enojemos. ¿Cuántos nos enojamos? Levante la mano, ¿cuántos nos enojamos acá? Bueno, yo levanto las dos, iglesia. Hay unos quizás. Todos nos enojamos. Y la Biblia dice que no está mal que nos enojemos. La Biblia dice que no está mal que nos airemos. La Biblia dice, airaos. No le escucho, iglesia. Airaos. O sea, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? El airarse no está mal. Lo que hacemos de ahí, punto y aparte. ¿Qué es lo que hacemos, amado, cuando nos enojamos? Es que dije cosas que no tenía que haber dicho. Es que hice cosas que no tenía que haber hecho. Y vemos a Moisés y le dijeron, por tanto, no me creíste, no vas a entrar, no vas a introducir a este pueblo. Pero ¿sabe aquí algo importante, amado? Podemos tener promesas de Dios y muchas veces morir sin verlas. Moisés tenía la promesa de entrar. De hecho, cuando se le encomendó, fue sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Él tenía la promesa, pero no la vio cumplida. ¿Será que? ¿Y dónde queda aquel versículo que dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? ¿Influyó Dios en eso, iglesia? Dios fue el culpable de que Moisés no entrara a la tierra prometida o no llegara hasta la tierra prometida. ¿Quién tuvo la culpa? El Señor nos ha prometido a usted y a mí vivir en esta tierra eternamente, amados. Hay una canción que dice, camino voy a Canaán, ¿verdad? ¿Cuántos nos estamos preparando para ir al cielo, iglesia? Pero va a ser culpa del Señor, amado hermano, que nos vayamos o no nos vayamos. ¿De quién va a depender? ¿Es responsabilidad de quién? Diga conmigo, es responsabilidad mía. Diga, por favor, es responsabilidad mía. No es mi hermano el de la culpa. Es que si yo no voy es porque este me sacó la piedra. No es por el pleito, no es por el enemigo que yo esté viendo, porque a veces vemos enemigos donde no lo hay, iglesia amada. Cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y vemos aquí algo y le dice el Señor, no van a entrar, pero ¿sabe qué? Algo también, amados. Podemos tener promesas, decíamos, de Dios y morir sin verlas. Todo porque podemos cambiar el plan de Dios por nuestras actitudes y nuestras decisiones.
Por eso que nuestro oído, iglesia amada, que nuestro oído sea circuncidado para poder escuchar la voz de Dios. Necesitamos una iglesia que sepa escuchar a Dios, pero necesitamos una iglesia espiritual. Porque si no tenemos nuestro oído, pero si no somos espirituales, vamos a tener problemas. Y vemos algo importante. Cuando nosotros, iglesia amada, cuando nosotros hacemos algo, Moisés era el que dirigió al pueblo, pero escuche esto, y esto es tremendo. Moisés dirigió al pueblo y el Señor le dijo: no vas a entrar a la tierra. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, amado? Que la decisión de Moisés también perjudicó a todo el pueblo. La generación que entró a la tierra de Canaán fue totalmente nueva. Yo quiero que usted lea conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. ¿Qué dice, amados? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. Escuche esto: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros hombres. ¿Excepto quién? Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Toda la generación que entró fue la generación básicamente nueva, iglesia amada. El Señor, en el desierto murieron. Toda la generación que había salido de Egipto fue poco los sobrevivientes que pudieron ver la promesa del Señor. Y uno de ellos dice la Biblia que está Caleb, porque fielmente se guardó. Amado hermano, en esta hora yo quiero mencionarle algo importante. Dice, tenemos que ser espirituales y escucha esto, vemos algo importante. Moisés, siervo de Dios, manso. Si el Señor no le perdonó a esto a Moisés, ¿que quién era Moisés, amado? ¿Usted cree que va a pasar por alto alguna falta de nosotros? ¿Ah? Y podemos estar haciendo la voluntad del Señor, o podemos creer que estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? ¿Cómo nos damos cuenta, amado hermano? Hay algo importante dentro de la voluntad del Señor. Hay algo importante que usted y yo debemos de saber. Hay dos cosas que nos pueden traer cosas. Dice, hay dos aspectos de la voluntad de Dios, y una de ellas, amado, es la voluntad permisiva que Dios nos da. Esa voluntad permisiva, ¿cuál es la voluntad permisiva? Es la que viene ligada junto con el libre albedrío. Ese libre albedrío es la libre decisión de lo que Dios le permita a usted hacer y no hacer. El Señor nos da libre albedrío. Esa es la voluntad permisiva del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con la voluntad permisiva? El Señor, le voy a soltar. Es como cuando nos sueltan la cuerda. Es como cuando los padres nos dejan, amado hermano. Pero llega un límite donde los padres sacan el callado y empiezan a pagar a uno. ¿Alguna vez le pagaron a usted, iglesia? A mí me pagaron varias veces, le cuento. Y no fue en dólares, ¿verdad? Y duele. La voluntad permisiva de Dios, debemos de entender claramente que es en ocasiones. Dios permite, amado hermano, que nos suelta para poder saber de qué estamos hechos, cuál es nuestra intención. Y la voluntad permisiva de Dios únicamente descubre lo que hay en nuestro corazón. Por eso, ojo, cuando el Señor nos permite, amado hermano, a nosotros bregar en su camino,
tenemos que dirigirnos siempre a través de la palabra del Señor, porque si hay caminos que nos vamos a encontrar, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen caminos de qué, caminos rectos, pero al final es camino de qué. Y necesitamos en todo tiempo, aún en la voluntad permisiva, aún en la voluntad que Él nos permite, necesitamos tener como base o como lumbrera la palabra del Señor, porque en ese camino va a haber muchas veces rasgos de tiniebla, va a haber rasgos de oscuridad, y no significa que Dios no esté con nosotros. Cuando estemos por esos caminos, cuando caminemos por valle de sombra y de muerte, cuando pasemos por esos lagunas, amados hermanos, de repente ahí, o procesos que pareciera que todo está oscuro, que nadie está con nosotros, necesitamos la palabra del Señor. La Biblia dice: lámpara es a mis pies y lumbrera. ¿Por qué dice lumbrera? Porque no todo el tiempo va a estar así de clarito, amado hermano. No todo el tiempo va a estar así. Hay momentos de nubosidad donde necesita que usted y yo no podemos caminar a oscuras. No, es que yo me sé el lugar. ¿Que quiere que hagamos una prueba? Vamos a ver. Giovanni, vení por favor. ¿Sí? Voy a aprovechar. ¿Alguien tiene un pañuelo grande o un trapo grande, hermano? Una manta. Y alguien que sea alto como él para que le ponga, lo amarre, amado hermano. Alguien que sí, alguien que yo me estiro mucho. Andy, gracias, venga. Pero quiero que siempre fijes bien ahí todo el lugar, vea, todo, fíjate, todo el lugar. Chequea todo el lugar ahí, ¿verdad? Todo el lugar. Ahora amárremelo, hermano. Sí, tápeme los ojos. Lo más duro que sea. Yo quiero que se vaya Giovanni por la consola a hacer una U hasta acá. Desde ya. Vamos a ver. Excelente, muy bien. Sin tocar, papá, no invente. Ahí piso. Ojo con esto, iglesia. No se ría porque después le va a tocar a usted, ¿verdad? Excelente, ahí estamos bien. El pisto, busque ahí. Excelente. Ok.
Iglesia amada, así la iglesia del Señor anda. ¿Usted cree que es el propósito del Señor? Porque no es que no va a haber momentos difíciles. Si dice, y lumbrera en mi camino, porque hay tiempos grises, iglesia, donde necesitamos la palabra del Señor que nos alumbre. Lámpara es a mis pies. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué a nuestros pies? Porque estos, amado hermano, espiritualmente hablando, son los que nos conducen y nos llevan hasta donde queremos ir. ¿Ah? Estos nos conducen hacia la bendición o hacia el pecado. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo también hay que ser. Y esto solamente nos va, por eso es importante que usted y yo sepamos, amado, que en la historia de Moisés podemos ver que los cielos se abrieron, que el milagro se dio. Pero la voluntad, hay quienes se enamoran de los milagros, iglesia amada. Pero en realidad fue la voluntad del Señor, se hizo como Dios quiso, amado hermano. Se hizo como Dios quiso. Vemos ese ejemplo. La iglesia, lo que menos está haciendo ahora, amado hermano, vemos raquíticos hoy, los discipulados, menos gente, amado hermano. Cuando la gente, vemos los ayunos, debería estar la congregación. Pero lamentablemente, solo cuando tenemos el agua al cuello, solo cuando tiembla, la iglesia se llena. ¿Se ha fijado cuando tiembla, amado hermano? Se llenan las iglesias. Y necesitamos la palabra del Señor. Porque a través de la palabra del Señor nos damos cuenta de algo, de cuál es la voluntad. Y la voluntad permisiva del Señor es esta. El Señor nos permite, ok, lo voy a dejar, pero esa voluntad, amado hermano, es un estudio que el Señor nos hace. Es un examen. Que hacia donde dirijamos los pasos, dice la Biblia, que a donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nuestro corazón están, o nuestro tesoro están los deleites de la carne, hacia allá nos va a llevar, amado hermano. Pero si nuestro tesoro está en las cosas espirituales, vamos a estar aquí cuando haya que estar. Vamos a hacer la voluntad del Señor cuando tengamos que hacerla. Vamos a estar deleitándonos en la casa del Señor. Vamos a encontrar el sentido. Por eso el salmista mencionaba algo importante y decía, el hacer tu voluntad me es agradable. Porque el estar aquí no es una obligación, es un deleite, iglesia. El que usted venga aquí a la casa del Señor y le toque servir o nos toque servir, amado hermano. Ay, que hay ayuno y son como 3 horas de predicación. Uy, horrible. Y el poder venir a la casa, y el salmista dice, el hacer tu voluntad, aparte de hacerme bien, Dios mío, me agrada, porque la voluntad del Señor, amado hermano, va a ser, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es que, ayúdeme, la voluntad de Dios para mi vida va a ser buena, agradable pero es la voluntad del Señor. ¿Cómo la conozco? A través de su palabra. ¿Cómo me doy cuenta? A través de su palabra, a través de su espíritu. Hoy hay tanta herramienta y una de las 3 herramientas poderosas que usted y yo podemos tener, tenemos la palabra del Señor, tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo, iglesia. ¿Qué más queremos? Podemos hoy saber, amado hermano, que sin esta palabra nosotros estamos mal. Y así que vemos a Moisés haciendo algo, iglesia amada. Ese pueblo
pereció toda esa generación. Nuestras decisiones, ojo con esto, nuestras decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros, van a afectar a las personas que nos siguen también. Y no me refiero únicamente a iglesia, me refiero a nuestra familia. La Biblia dice que el pecado visita a la tercera y cuarta generación de los hijos. Pero también dice la Biblia que la obediencia abarca 1000 generaciones. ¿Para qué? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para qué lugar nos vamos? Pues yo prefiero, iglesia, yo creo que usted también, la obediencia. Y a través de la obediencia poder conocer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es complicada, no es álgebra, iglesia. No son polinomios o esos números matemáticos que más de algunos nos quebraron la cabeza. La voluntad del Señor es clara, es concisa y es precisa. El Señor no busca, el Señor siempre que hablaba en parábolas, pero siempre decía, el reino de los cielos es semejante. Él lo hacía comparativo para que podíamos entender. La voluntad del Señor no es nada del otro mundo, es simplemente poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Para que seamos lo que, no es hacer lo que nosotros queremos o como nosotros pensamos. Moisés hizo el milagro como él quiso y no como el Señor le mandó. Y le pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas que queremos nosotros o las cosas que el Señor quiere que hagamos? ¿Cómo estamos? Como el Señor quiere que estemos. Porque a veces creemos que estamos en una posición que el Señor nos tiene ahí. No, amado. Estamos en un trabajo, amado hermano, donde el Señor cambió, donde se cambió la perspectiva y donde el Señor ya no es el primer lugar. Estamos en una posición hoy espiritualmente donde ya el Señor no cuenta, iglesia. Ya la prioridad es el esposo, la prioridad son los hijos, la prioridad es el trabajo, la prioridad es el estudio. ¿Y Dios qué? Por eso el salmista sabía algo importante. Dice, Señor, escuche esto, que me falte todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. La parte importante, la que nos va a ayudar a hacer la voluntad del Señor, es la que estamos dejando de lado. Yo le pregunto hoy, yo quiero que incline su rostro, o más bien, quiero que vengamos hoy todos, amados, al altar, ¿verdad? Y le digamos al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. El Señor le dijo que si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos encontrar hoy una posición de la iglesia que le pueda decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero invitar a que te puedas poner en pie y puedas venir aquí al altar, iglesia. Todos tenemos un buen tiempo de oración, tenemos un tiempo de búsqueda, pero donde el factor predominante no va a ser la imposición de alguien que te ponga la mano, sino va a ser tu disposición para el Señor, tu corazón rendido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, yo quiero que pases aquí adelante, amado hermano, y hoy en base a lo que se ha predicado podamos adorar al Señor. Yo quiero que todos podamos pasar, por favor. Los que pueden, amados, los que estén cineando, no, amados. Si tienen algún bebé en sus brazos, no. Pero si usted puede pasar, por favor, venga. Gloria a Dios. Señor, renueva nuestro pensamiento. Quiero que venga al altar, iglesia, por favor. No va a haber una imposición de manos, pero sí decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque quiero que tu voluntad, hacerla, me agrade, sentirme complacido. No quiero sentirme obligado a hacerla. No quiero hacerla porque me digan. Quiero hacerla porque en realidad yo te amo y porque quiero agradarte. Aleluya. Renuévanos, Señor. Renueva nuestro pensamiento. Puedes decirle al Señor, renuévame
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Aleluya. Renuévame. Dígalo todos. Señor Jesús. Oh, provoca un cambio. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, necesita más. Una vez más. Renuévame. Levante sus manos al cielo. Dígalo. Ya no quiero ser igual. Renuévanos, Señor. Oh, si hoy nos reunimos a tu casa, pon en mí tu corazón para ser conforme a tu voluntad, Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí, tú sabes que necesitamos ser cambiados. Oh, gloria a ti. Como familia necesitamos ser renovados. Dentro de mi corazón necesita más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Queremos buscarte, Señor. Yo te busco y darme cuenta de tu voluntad. Dígalo con fuego en mi corazón. Con fuego mi corazón. Te buscamos y te anhelamos. Dígalo, yo te busco. Y más que un canto, sea la oración de nuestro corazón hoy. Yo quiero que todos oremos, todos adoremos. Aleluya, recibe mi adoración, Señor. Te anhelo, dígalo a Él. Te anhelo. Yo te necesito, Rey. Te necesito. Te amo, amado mío. Te amo. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Palabras y mis palabras, Señor, sean sinceras delante de ti, amado mío. Te amo.
iglesia consagrada, una iglesia llena de tu presencia, una iglesia que te ame por sobre todas las cosas. Aleluya. Más que a mi ser, que a mi ser, te anhelamos hoy. Sí, Señor, que el anhelo vaya más allá de palabras. Te necesitamos. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, dígalo a Él. Te anhelo. Te necesito. Te amo más, Señor. Te amo más que a mi ser. Yo quiero que con su mano levantada en este lugar, levantemos hoy nuestras manos y hoy podamos hacer un compromiso delante del Señor de hacer la voluntad de Él antes que la nuestra. Que nuestros ojos miren hasta donde Él ve. Una iglesia comprometida. Hacemos hoy, levante sus manos y digámoslo, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres, dígalo, y mujeres que te quieren agradar, con manos limpias y un corazón puro para ti. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuida de mis ojos, cuida de mis manos, dígalo, cuida de mi corazón, Señor. Mi corazón, de todo lo malo y de todo lo vano, de todo lo malo. No te quiero fallar, Señor. No te quiero fallar jamás. Cuida de mis ojos, dígalo. Cuida de Mis ojos, Cuida de mis manos, Señor, que no toquen lo profano. Cuida de mi corazón y ay, miren, oh Señor, hacia tu voluntad. mi corazón, Oh sí, Señor. de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy, día. Hacemos hoy Ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. un compromiso de Vivir en
en santidad. Hacemos un pacto de hombres y mujeres. Un pacto de hombres que te quieren agradar. con manos limpias, Con manos limpias, corazón puro, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te queremos fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Mis manos, cuida de mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero. Te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Esa es la necesidad de nuestro espíritu. Pero sabemos que hay un alma que está viciada, Señor. Hay una carne que constantemente querrá contradecir la obra que estás haciendo. Pero ayúdanos, Señor. Creemos que nos levantarás. Esa es la promesa tuya, Señor. Esa es la promesa. Esa es la promesa, Dios. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, dígalo. El sol se apaga, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra y creo que tú me levantarás. Dígalo a él. Tú me levantarás. Yo creo en tu promesa. Yo creo en la promesa. Creo en tu venida, yo creo. Creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás.
me levantarás, Señor, y tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, dígalo, me levantarás. Me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Señor. Tú me levantarás. Señor, tu iglesia, tu amada, ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad, pero a poder ser dotados, Dios amado, a poder ser capacitados para cumplir esa voluntad que al final es buena, es agradable y es perfecta. Te damos el honor, la gloria de vida a ti, Señor. Dele fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor.